Dani me parece que está por aquí. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo andas? Bueno, ¿cómo Hola, andas? buenas tardes. ¿Cómo te mueves? Pues bien, ando bien. Ando un poco fastidiado con una lesión que me está dando ¿Sí? mucha guerra, pero ahí estoy, que salgo ahora mismo del fisio. Y bueno, estamos ahí. Creo que ya estamos casi consiguiendo salir del túnel y ver un poquito de la luz. Bueno, Está siendo un año complicado. hablábamos de esa equiparación que, que se ha visto con los atletas paralímpicos y equiparándolos con los olímpicos. Y, por ejemplo, con alguno de tus compañeros, por ejemplo, campeonatos del mundo de ciclismo, pues por primera vez el año pasado ya hubo participación o se pudo pues hacer coincidir el Campeonato del Mundo de ciclismo con el vuestro, con el del mundo Nos lo paralímpico. contaba Ricardo Ten y Sergio Garrote, nos explicaban eso que les hacía tantísima ilusión. Eso supongo que es el siguiente Sí. paso que pedís los triatletas, ¿no? Bueno, nosotros lo tenemos ya desde hace mucho tiempo. También ya. Vale. Nuestro campeonato del mundo, campeonato de Europa, suele ser siempre a la vez que el campeonato, incluso el campeonato de España, suele ser a la vez que el campeonato de España élite, el campeonato de Europa élite y el campeonato del mundo élite. O sea que sí que es verdad que ahí World Triathlon y la Federación Española de Triatlón han hecho un trabajo muy bueno con respecto al mundo paralímpico. Yo creo que es una federación que es un ejemplo a seguir por otras federaciones porque nos han tratado muy bien siempre. Yo recuerdo mi primer campeonato del mundo en el que, estamos hablando hace 12 años, en 2012, que fuimos a Nueva Zelanda, que fuimos con como se suele decir, ¿no? Con una mano delante y otra detrás. Y a partir de ahí sí que empezó a cambiar la cosa, ya entramos en el ciclo paralímpico, ya entramos con el ciclo para lo que iba a ser Río, y cambió mucho la cosa, ¿no? Ya empezamos a tener muchas más ayudas, mucho más dentro del planado, y al final pues estar dentro del planado pues siempre ayuda, ¿no? Dani, antes del Oye, accidente, ¿practicabas deporte? ¿Hacías triatlón o poco? No, No. yo, Vivías yo la era vida, ¿no? deportista, vivía, pesaba 100 sí, kilos, llevaba Siro. como, Pesaba 100 kilos. A ver, que me lo cuentes. sí, pues antes del accidente llevaba una vida, como suelo decir, distraída, ¿no? Andaba un poco despistado por la vida, ¿no? Y yo siempre he dicho que el accidente me colocó un poco en el mundo, en la vida real, ¿no? Y me dijo, chaval, la vida no va por ahí, sino que va por aquí. Y aprendí muchas cosas del accidente y bueno, aquel día, bueno o malo, no lo sé, pero a mí yo siempre lo he dicho y antes lo ha dicho, ¿no? Que, Cristian, que a mí me cambió la vida y me cambió la vida para mejor. Yo soy mucho más feliz ahora de lo que era cuando tenía 22 años y tenía mis dos piernas, porque valoro cosas que antes no valoraba, ¿verdad? Pues, Claro. a ver, era muy normal, ¿no? Yo tenía 22 años, un bar de copas que funcionaba lleno de gente, era un chico majete, guapete, tenía éxito y entonces, bueno, pues vivía en un mundo irreal, ¿no? En el que ese mundo, bueno, pues iba a durar un tiempo, pero sí que es verdad que valoraba mucho más lo material y ahora valoro mucho más lo personal, a los amigos, a la familia y bueno, me cambió la vida. ¿Era deportista? Sí, hacía deporte. Toda mi vida he hecho deporte porque en mi casa nos han inculcado el deporte desde muy chiquititos y he practicado prácticamente todos los deportes, pero sí que en aquella época pues lo tenía un poquito abandonado. Lo que pasa que, bueno, pues a Oye, raíz del Dani, accidente, pues dime. pero que tú tienes familiares olímpicos. He leído. Yo tengo dos familiares olímpicos, dos primos olímpicos, ¿Quiénes? que fueron Así. en Seúl y en Los Ángeles, Jorge y Eduardo Quesada. Hacían péntalon moderno. Sí, que me acuerdo Y de uno de los que no sé si de los dos, pero recuerdo sí, yo estuve en Seúl además. Tú estuviste en Seúl Sí, ah, y en claro, Los Ángeles por también, eso ¿no, Siro? me acuerdo Sí. de uno de los Quesada. No sé si era Jorge, no sabría decirlo, o los dos a lo mejor, pero sí que los recuerdo dos, a creo uno que de los dos los. estuvieron y siempre para mí fueron un referente y un ejemplo, ¿no? Y yo les veía como auténticos superhéroes, porque claro, hacían péndulo Claro. moderno, que era un deporte que no hacía nadie y era como... Y yo les veía y decía, joder, me encantaría ser como ellos. Ellos son mucho más mayores que yo, tienen por lo menos, no sé Ajá. exactamente, pero unos Sí, 10 años más que yo. claro, claro. Y, y- y yo lo veía y recuerdo hace poco que mi primo me escribió porque yo decía eso en una entrevista, ¿no? Que ellos eran mis héroes tal cuando era pequeño y él me decía, ahora nuestro héroe eres tú porque Claro. Claro, ahora eres tú te el ha cambiado el envidiado, mundo. claro. Sí, sí, Claro, pero sin querer quitarte mérito, es evidente que aquí hay un componente genético seguro, sí, porque sí. eso de empezar a nadar y después un día probarse una prótesis y empezar
ir en bici y después empezar a correr, pues no debe ser nada fácil. Y por mucho que lo intentes, después dar los resultados que das tú, hombre, aquí hay un componente físico, evidentemente genético, que cuenta. Hombre, seguro, ¿no? Yo creo que la genética en el deporte es fundamental. Si no la tienes, por mucho que entrenes, no vas a llegar. Yo siempre he dicho que no todo el mundo vale para ser campeón del mundo o campeón olímpico, ¿no? Yo creo que es algo que está reservado para muy pocos y que tienen que tener un don, ¿no? Entiendo. Hay gente que se le da muy bien las matemáticas y hay otros que se le da muy bien el deporte. Entonces, bueno, porque por esa genética y en mi caso también porque soy una persona... soy muy cabezón y soy muy trabajador. Yo soy una persona que siempre he sabido... Yo recuerdo cuando entrenaba para ir a los Juegos de Atenas 2004 que yo tenía que entrenar el doble o el triple que otros para poder hacer las mínimas, y lo sabía, y sabía que yo tenía que trabajar mucho más porque yo no tenía ese don que tienen algunos de con poco estar de arriba, ¿no? Pues yo necesitaba mucho más que los demás. Y en el triatlón me pasa igual. Yo sé que cuanto más entreno, cuanto más trabajo, siempre muy controlado todo por mi entrenador, cuanto más volumen de trabajo hago, mejor me siento y mejor me encuentro y mejor rindo. Entonces, bueno, la genética está ahí, pero lo que funciona al final es el trabajo bien hecho y el entrenar duro y trabajar duro, cuidarse muy bien y pues hacer caso a tu entrenador, que es el que manda y es el que te va a hacer ser... Porque yo soy campeón olímpico porque tengo un entrenador que tengo. Si hubiera tenido otro, a lo mejor no lo hubiera sido. Claro. Quiero dar un paso atrás. Sufres el accidente, entiendo que se te viene el mundo encima, que pasaste momentos de una gran depresión. ¿Cuándo se supera el duelo? ¿Cuándo empiezas a superar ese periodo de duelo que lógicamente tenías que pasar? ¿Te cuesta mucho? ¿Y qué es lo que te hace decir, mira, me olvido de lo que ha pasado y voy a pensar en que mi vida es otra vida nueva y tengo que empezar de cero? Pues mira, aunque te parezca raro, yo lo superé muy, muy rápido. Muy rápido, te digo que puede tardar días. Yo tengo un accidente muy, muy, muy grave porque yo me parto la femoral y Claro, por riesgo de la muerte, suerte claro. claro, Claro. la suerte del destino y bueno, pues yo siempre he dicho que cada uno tenemos un destino marcado y que al final, pues ese no era mi día. Pues un chico, la ambulancia de la Cruz Roja que paró enseguida, bueno, pues había un amigo dentro y estuvo conmigo, tal. Entonces, toda mi preocupación, yo tenía una fractura abierta de fémur y entonces yo no veía mi pie y entonces él lo que hizo es colocarme la pierna para que yo viera el pie y me quedara más tranquilo, ¿no? Claro. Y al mover la pierna, pues él, Se dio sin cuenta. querer, no, Ah, el fémur taponó la femoral, hizo una ah, especie de torniquete qué y bien. evitó que me desangrara. Que se Y sangrado, entonces, claro. claro, yo llegué al hospital y los médicos me dijeron, es que deberías estar muerto. Con Claro, todo lo que claro. tienes, deberías estar muerto. Entonces, claro, cuando tienes 22 años y te dicen, tenías que estar muerto y estás aquí, Claro. Lo demás te dices, parece una maravilla, claro. claro, yo siempre digo, ¿no? Mucho mejor aquí con una que arriba con dos. Claro. Entonces, bueno, yo lo superé No, rápido pero por eso, porque dije, "Oh, joder, mejor estar también aquí tumbado en la cama que estar arriba muerto". Entonces, bueno, pero lo asimilé tuviste que bastante pasar por rápido. muchas intervenciones quirúrgicas, por eso, Muchas, hasta la amputación, ¿verdad? muchas. Tuve 3, 4 días entrando en el quirófano a diario, porque además cogí un virus de quirófano y no encontraban el antibiótico. Bueno, fueron 4 o 5, una semana, la primera semana muy dura, luego durante todo el tiempo que estuve en el hospital también tuve que entrar en el quirófano 2 o 3 veces, porque, bueno, pues para reconstruirme el fémur, para hacer otra reconstrucción del muñón. Bueno, fueron 3 meses muy duros, pero siempre pensando que era un privilegiado por no estar muerto. Yo siempre he pensado eso, y mi padre me lo decía, tienes que pensar que tenías que estar muerto y tienes la suerte de tener una segunda oportunidad, cosa que mucha gente no tiene y que tú vas a poder tener otra vida, una vida nueva, diferente, pero que vas a tener una vida normal. ¿Y cuándo te Yo, planteas el mundo del sí, deporte? Es sí. decir, ¿quién te hace Pues ver que puedes dedicarte profesionalmente al mundo del deporte? Pues esto es, como todo lo que me ha pasado en la vida desde aquel día, son casualidades, ¿no? Yo pesaba, como han dicho antes, Como 120. 99,8 kilos
Y estaba comprando ropa con mi madre en una tienda, en un centro comercial, y me encontré a Conchi, que es la que fue entrenadora toda mi vida de natación, desde chiquitito. Y Ajá. entonces me vio y me dijo, Dani, tienes que volver a la piscina, aunque sea por hacer deporte, por deporte salud, por cuidarte un poco más, por perder peso, por estar mejor y tal. Y fue ella la que me metió otra vez en el mundo de la natación. Fue ella y Manolo, que, que fue mi entrenador toda mi vida como deportista paralímpico de natación, el que vieron un potencial y que pensaron que podría llegar a hacer grandes cosas y la verdad que no se equivocaron y fueron ellos los que me metieron otra vez en el mundo de la natación. Siro, Sí. que al cabo de 7 años estaba en el Campeonato de España, no te creas, ¿eh? O sea... No, en 3 meses. En 3 meses estuve en el Campeonato ¿En de 3 España. meses? En 3 ¿En meses 3 meses? estuve en el Campeonato de España y quedé cuarto en una prueba. Y claro, pensé, si en 3 meses he quedado cuarto, si entro un poquito más, a lo mejor algún día puedo llegar a ser campeón de España. Me costó 4 o 5 años, pero bueno, oye, lo conseguí. Oye, ¿y por qué triatlón y no otro deporte? O sea, bueno, porque empiezas en natación, ¿no? Porque es la que te convence, es tu ex entrenadora de natación. Pero bueno, una cosa es la natación y otra cosa es después la bicicleta y todas esas cosas, ¿no? Sí, bueno, pues eso fue otra casualidad, ¿no? Mi tía, pues un compañero suyo de trabajo, tenía una prótesis también como yo y tenía una prótesis de correr el armario muerta de risa y me dijo, oye, que yo tengo una prótesis, como sé que tu sobrino hace muchas cosas, porque yo hago muchísimos deportes, esquío en agua, esquío en nieve, hago windsurf, juego al Oh, pádel, madre monto mía. quad, hago un Qué poco de claro, todo, ¿no? Y entonces me dijo, como tú haces muchas cosas, un pues te la poco de regalo. todo, Y, ¿viste? y dije, bueno, y entonces se la llevé a mi ortopeda me la montó y empecé a correr. Y también y ya estaba montando en bici también con un amigo que era triatleta y él me decía, Dani, tú tienes que hacer triatlón porque se te va a dar bien, con lo bien que nadas, tal, no sé qué. Yo siempre pensaba que es un deporte de piraos, que está, de gente que está loca. Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces, bueno, probé por curiosidad y por hacer un deporte nuevo, porque muchos de mis amigos que hacían deporte aquí en Guadalajara, donde yo vivo, pues eran triatletas. Y dije, bueno, pues es una forma más de compartir momentos con mis amigos, de estar con ellos, de entrenar y tal. Y se me dio bien, se me dio bien, también como que, bueno, que ha acabado como ha acabado, pero recuerdo una persona que es Felipe Gutiérrez, que es entrenador del canoe, de triatlón, que estaba en aquel momento llevaba el triatlón paralímpico en España. Quedé tercero en una Copa del Mundo en Madrid, mi primer triatlón, y él fue la primera persona que me dijo, Dani, si mejoras la bici, mejoras la natación, o sea, la carrera, llegarás muy lejos en este deporte. Y la verdad que no se equivocó, iba mal Llegas, encaminado. bueno, llevas no sé cuántos años haciendo podio, yo creo que no sé cuánto tiempo llevas sin perder una carrera. No sé si te has planteado, claro, porque tú no entras en el plan ADOP hasta que los Juegos Olímpicos no homologan esta especialidad, entiendo. Y por lo tanto, Sí, eres campeón del mundo, campeón de Europa, no hay quien te tosa. Y claro, tú no has podido ir a unos Juegos Olímpicos hasta que no has llegado a París. Y entiendo que esa especialidad se va a mantener en los siguientes Juegos Olímpicos, ¿no? No va a haber yo, cambios en eso, ¿no? yo espero que sí, espero que todas las categorías masculinas se mantengan, las femeninas espero que se mantengan todas. Pero como dices, mi categoría no entró en Río, no entró en Tokio. Fueron años muy complicados porque estar fuera del planado es muy difícil sobrevivir en el mundo paralímpico. Claro. Yo, bueno, creo que hemos sabido hacer las cosas muy bien. Hemos trabajado muchísimo y muy duro para que patrocinadores crean en mí, crean en mi trabajo y crean en mi proyecto de deporte, ¿no? En un deportista que pase lo que pase está ahí y que siempre va a luchar por ganar una carrera, ¿no? Y bueno, durante muchos años viví y he vivido gracias a mis patrocinadores, a empresas que creían en mi proyecto y que si yo siempre les decía lo mismo, yo no voy a conseguir que vendáis más coches o más zapatillas, pero sí que vais a patrocinar a un deportista que va a Claro. transmitir unos valores que otros deportistas no pueden transmitir, ¿no? Y entonces eso es algo que vuestra empresa siempre se va a ver beneficiada, ¿no? Y bueno, yo creo que supimos hacerlo muy bien, fuimos yo creo que fuimos pioneros en sobrevivir en el mundo paralímpico sin estar dentro del planado. Muy poca gente creo que ha llegado a sobrevivir. De hecho, mucha gente dejó la categoría o se pasaron a otros deportes porque no estaba dentro del ciclo paralímpico. Y sí que es verdad que cuando entró en París, pues para mí yo creo que fue uno de los días más felices de mi vida porque yo sabía que iba a estar en París, porque bueno, yo llevaba sin perder una carrera 4 años. Entonces, eh,
mal se me tenía que dar para quedarme fuera de París, ¿no? Claro. Y bueno, para mí que aquel momento fue un momento muy bonito porque ya sabía que mi sueño de volver a ser olímpico o paralímpico en este caso, pues iba a ser posible y de poder y en este caso pues de luchar por estar arriba en el podio lo más alto posible. Decía Cristian que tú decías de que el accidente te cambió para bien. Yo he hablado con algunos compañeros tuyos o compañeras y me decían eso mismo. Y yo les hacía esa reflexión, además, que sirve un poco también como mensaje para gente que nos pueda estar viendo y que a lo mejor están desde un hospital y también viendo que la vida se les viene abajo, su plan de vida se le viene abajo. Y lo hemos hablado muchas veces con deportistas paralímpicos. O sea, es que seguramente tú no hubieras llegado nunca a ser deportista profesional, no hubieras estado en unos Juegos Olímpicos y no hubieras podido disfrutar de lo que es tu hobby de forma profesional, como lo estás viviendo ahora, ¿no? O sea, que en eso, pues es verdad que dices, es muy duro admitir eso o decir eso. Pues a lo mejor sí, pero que es la realidad, que te ha cambiado para bien. Es la realidad, o sea, la realidad es que si yo no hubiera tenido ese accidente, nunca hubiera sido campeón olímpico. Nunca hubiera sido campeón del mundo, nunca hubiera sido campeón de Europa. Jamás hubiera estado en los Juegos Olímpicos. O sea, creo que el accidente, bueno, es una parte... mira, hay una cosa curiosa, cuando yo voy a dar charlas a empresas, que suelo ir a muchas empresas a dar una charla y tal, una pregunta que me hacen siempre es que pasas por el accidente como si no hubiera pasado. Bueno, pues porque es una parte más de mi vida que está ahí y bueno, que pasó porque tenía que pasar y porque mi vida iba a ser diferente a raíz del accidente, que yo decidí que fuera diferente. Yo siempre digo que hay dos formas de ver esto, que es la fácil, que es quedarte en casa y pensar que porque a mí y no a otro, y la difícil es salir a la calle y intentar ser feliz. Y yo decidí que quería ser feliz y lo que me hace feliz y lo que quería que me hiciera feliz era hacer deporte y mi vida es deporte día a día, cada día, hasta cuando estoy de vacaciones siempre estoy haciendo deporte, siempre estoy haciendo algo, ¿no? Entonces, bueno, he tenido la gran suerte de poder hacer de mi pasión, de mi hobby, mi trabajo y entonces, bueno, pues me siento un privilegiado bueno, porque me pagan por lo que más me gusta, que es entrenar y competir y hacer lo que más me gusta, ¿no? Claro, ahí está Sí, la labor de los consigo, patrocinadores. Sí, Cristian. claro, consigo, hemos hablado muchas veces de eso precisamente, ¿no? De que es hacer lo mismo, aunque sea de una manera diferente desde la discapacidad, ¿no? Yo digo muchas veces que yo no veo cada día peor, sino que veo diferente. Y aquí yo creo que la labor que hacéis vosotros como referentes del deporte es fundamental en la sociedad en estos momentos para que todo el mundo entienda que debemos ser todos mucho más sensibles a esa inclusión, ¿no? Y no ver a estos deportistas como distintos del resto de los deportistas de élite, ¿no? Incluso quizá hay que valorarlos más porque hacéis un sobreesfuerzo tremendo para entrenar, para prepararos, para competir y para conseguir las medallas. Bueno, y después es lo que tiene además un mérito increíble, que lo explicaba Dani, que él, sin estar en el plan ADOP, que haya podido mantenerse, claro. porque el material que utilizáis, por ejemplo, es en muchos casos, o en la mayoría de los casos de deportistas paralímpicos, es mucho más caro que el que utilizan, por ejemplo, deportistas profesionales. O sea, como mínimo son iguales, claro. Pero en muchos casos son mucho más caros. Claro, al final, pues yo en mi caso, por ejemplo, corro con dos prótesis, una para montar en bici, otra para correr, claro. y la que tengo para andar. Entonces, pero bueno, yo siempre, como decía antes, ¿no? Tengo la suerte de poder haber vivido vivir del triatlón desde un principio, ¿no? Porque siempre las marcas confiaron en mí, me apoyaron desde un principio, nunca he tenido que comprarme nada, todo lo he tenido patrocinado desde un principio, pero porque hicimos un trabajo de marketing, digamos, muy bueno, de intentar vender una imagen, y yo creo que a las empresas les gustó y lo quisieron comprar, ¿no? Entonces he podido sobrevivir gracias a todos y cada uno de mis patrocinadores, tanto económicos como materiales, porque al final las prótesis duran lo que duran y las bicis igual, entonces hay que cambiarlas cada cierto tiempo. Entonces, si habláramos de que cada 2 años tuviera que comprarme una prótesis de bici y otra de correr, estamos hablando que al año serían un coste muy difícil de asimilar, ¿no? Estamos hablando que una prótesis de correr... Claro. Oye, una prótesis de correr está en torno a los 8.000, 9.000 euros, entonces sale bastante caro. Esto debe haber sonado más o menos bien. Te cuento una anécdota, Dani.
esto debe haber sonado más o menos bien porque tengo un editor que se llama Rotoshop que cualquier ruidito, o sea, no le gusta. Bueno, hemos cambiado hace 3 semanas el micro porque dice que es que no sonaba bien, no sonaba bien. Me parece que igual tú tienes algún conocido, algún amigo que también es muy susceptible a los sonidos, ¿no? ¿Puede ser o no? Yo. Sí, me han dicho, tiene el oído muy fino. Dice, y pone muchas pegas en los viajes. Si oye algo en la habitación para dormir, ronquidos, aire acondicionado, goteo de la ducha. Bueno. O sea, eres como Rotoshop, como mi editor. Eso, ya sé quién ha sido. Eso ha sido Lionel Morales. Cuéntame eso. Yo soy una persona muy maniática con muchas cosas. Para dormir no puede haber ruido, no puede haber luz y no puede haber ni un punto de luz. O sea, yo he llegado a tapar con cinta aislante los puntos de luces de la tele y de las alarmas de incendios y poner mantas en las puertas para que no entre luz por debajo. Y entonces, Lionel, mi compañero de habitación siempre es Lionel o Jairo, que ya no está, que ya nos ha dejado el triatlón y también dormía mucho con él o con Alex, ¿no? Pero casi siempre es con Lío. Porque Lío, bueno, pues nos llevamos, somos una categoría muy parecida, tenemos muy parecido el plan de entrenamientos y coincidimos muchas cosas, ¿no? Y entonces yo siempre le digo a Samu que me ponga con Lío porque el Lío no ronca. Y entonces que con que me ponga alguien que no ronque. Entonces, bueno, yo creo que además llevo tanto tiempo en la selección que me he ganado el derecho a poder elegir compañero, ¿no? ¿Pero esto te viene desde el accidente o ya de antes del accidente ya eras muy maniático? Bueno, cuando era joven me daba un poco igual. Dormía con la luz encendida. A según qué horas, ¿verdad? A según qué horas y según cómo llegáramos. Eso, te daba un poco igual. Pero sí que es verdad que a raíz del accidente soy más maniático con los ruidos, las luces y hay muchas cosas. Ya en mi habitación no puede entrar luz para dormir. O sea, tiene que estar todo a oscuras. Todo a oscuras. Y el pobre Lionel se vuelve loco porque me ve ahí tapando las puertas, tapando las luces. Oye, me contaban también que tienes familia ligada al mundo de la aviación y que eso alguna ventaja te ha dado, ¿no? Sí, mi padre fue piloto de Iberia mucho tiempo, Ajá. mi hermano también, mi hermana trabaja en Iberia, mucha de mi familia trabaja en Iberia. Y yo a raíz del accidente, al estar viviendo todavía con mis padres, pues todavía tengo el beneficio de Iberia de tener unos billetes gratis al año, que son con los que yo utilizo para viajar. Y bueno, pues siempre tengo algún enchufe y entonces, bueno, pues en más de un viaje con la selección me ha tocado ir en primera porque... Oye, Dani, lo del Ironman no te lo planteas, ¿no? Pues hubo un tiempo que sí, que me lo planteaba y me hacía mucha ilusión, pero también es verdad que ya no es solo hacer el Ironman, ¿no? Y yo soy una persona muy competitiva, para todo, hasta para una carrera popular en casa, quiero quedar de los primeros, ¿no? Y yo siempre he dicho que si voy a hacer un Ironman voy a competirlo conmigo mismo, ¿no? Y no voy a ganar, Ya. eso lo tengo claro, pero voy a competirlo conmigo. Yo no quiero ir a hacer un Ironman a hacer 20 horas, quiero ir a hacer un Ironman a hacer un tiempo de deportista profesional, deportista de élite, ¿no? Y bueno, pues yo creo que soy capaz de hacerlo en un tiempo. Yo lo hablé una vez con mi entrenador, él cree que también. Pero de momento no. De momento vamos a intentar llegar a Los Ángeles con 54 años, que también es un reto importante, y estar allí y luchar por estar lo más arriba posible. Soy consciente de que lucho contra chavales de 22, de 24, de 26 años, ¿no? Pero bueno, la experiencia es un grado, como se suele Claro. decir, y yo de esa Mira, tengo mucho. mira, Siro, ahí lo tenemos. Sí, no. Sí, a mí me tenéis y me vais a aguantar mucho tiempo. Además, yo Sí, quiero eso ir a digo Los yo. Ángeles con él, o sea que voy a estar allí seguro, fijo. Sí. Dani, que antes me ha venido a la cabeza cuando hablabas de que tu hermana trabaja en Iberia, que un hermano tuyo ha sido piloto, que tu padre también. No sé cuál era tu idea de vida profesional antes del accidente. No sé si tenías muy meditado, si lo tenías muy claro, no sé cuál era tu idea de Sí. vida. Sí, yo quería ser aparejador, quería ser Ajá. arquitecto técnico,
Entonces yo, después del colegio, pues había la opción de ir a hacer CO o hacer Formación profesional, ¿no? la selectividad o hacer formación profesional, ¿no? Yo me tiré por la rama de formación profesional de Nación para luego desde ahí entrar en arquitectura técnica. Lo que pasa que me pedía mucha nota y me quedé muy cerquita. Y entonces hice un año de topografía para hacer luego el curso puente que se puede hacer y tal, un rollo, ¿no? Pero otra cosa buena del accidente es que había unas plazas reservadas para gente con discapacidad en la Universidad de Alcalá y me dieron una. Y entonces entré en la carrera que yo quería hacer. Yo quería ser arquitecto técnico y pude ser arquitecto técnico gracias al accidente también. Pero ahora no te Me dedicas. costó mucho. No, me he dedicado 10 años a la arquitectura y he trabajado 10 años como en una empresa como responsable de postventa y llevando la postventa de una empresa de una empresa promotora. Y que se quiere dedicar a la pero política, sí, ¿no? A eso me la tiene que contar, porque sabes que yo soy muy amigo. Yo, Guadalajara, lo tengo muy en el corazón, porque tengo un gran amigo que seguro que Dani lo conoce, que es Eladio Feijóo, que fue concejal de deportes de Guadalajara, que es un fenómeno. Eladio Feijóo y yo somos íntimos amigos. Claro. Es la primera persona que me ayudó cuando llegué a Guadalajara. ¿Ves? Me ha ayudado muchísimo, muchísimo, me sigue ayudando muchísimo. Es una persona a la que yo tengo un gran cariño porque creo que es la persona que más ha hecho por el deporte en esta ciudad. Estoy de acuerdo. Creo que convirtió a Guadalajara, un sitio que está en mitad de la nada, en un centro de alto rendimiento, Dani. O sea, por ejemplo, los mejores saltadores de longitud y de triple salto se preparan con Pedroso allí. Hace poco estaba yo corriendo en las pistas de atletismo en la Fuente de la Niña, sí, y había 4 medallas olímpicas entrenando allí. Claro. Y dices, joder, ¿cuántos centros de alto rendimiento tienen 4 medallas olímpicas entrenando en una pista? Claro. Y es Guadalajara, que es una ciudad que está aquí en mitad de la nada, que no tiene nada, pero Eladio consiguió que vinieran aquí a entrenar, consiguió que aquí hubiera campeonatos de España de casi todos los deportes, consiguió muchas cosas que hicieron a esta ciudad mucho más importante a nivel deportivo de lo que nadie se esperaba, ¿no? Y sí que es verdad que yo a Eladio pues le tengo mucho cariño. Y mi tema en la política fue pues porque Paco Núñez, el presidente del PP, pues me llamó y me dijo, Dani, que vas como tercero, no, ni siquiera me lo pidió, me llamó, me dijo, vas como tercero a la Junta y tal. Y dije, pero no me lo puedo pensar. Me dijo, no. Y ya está. Paco y yo somos muy amigos también, porque su hijo es el mejor amigo de mi hijo. Ajá. Y entonces, bueno, pues me llamó, me dijo que si quería ir y tal, y dije que sí, que le ayudaba. Y siempre dije que, y además, yo no soy político, yo no sé nada de política, no sé nada más que de deporte. Y siempre dije, porque ya sabes. De deporte y de personas, sociales, ¿verdad? Porque yo siempre digo lo mismo. De deporte y de personas. Claro, efectivamente. Eso es. Y ya sabes cómo son de malas las redes sociales, que cuando yo colgué que me presentaba a las elecciones, pues la gente pues empezó a comentar, ¿y tú qué sabes de política? ¿Y tú qué sabes? Y hice un post en mi Instagram diciendo eso, que yo no soy político, que soy deportista y que mi intención era ayudar a los deportistas de mi región a vivir mejor. Claro. Y a que se les reconozca. Además, creo que ibas en el último de la lista, ¿no? Ibas el último de la lista. Iba tercero, era muy difícil que saliera. O sea, claro, lo normal es que salieran 2 y otro de otro partido. Claro. Entonces, bueno, mi intención era esa, nada más que ayudar al deporte de mi región a que estuviera mejor y todo funcionara mejor, pero bueno, ahí se quedó. De momento ahí se quedó. Oye, cuéntanos una anécdota antes de acabar. Una anécdota que un poco para contribuir, ¿no? a que esta sociedad en la que vivimos sea mucho más inclusiva, que cada vez lo es más, pero todavía estamos a años luz de lo que tendría que ser. Cuéntame alguna anécdota que hayas vivido y que digas, ojalá que eso no vuelva a pasar. Pues mira, una anécdota muy graciosa que me pasó entrenando. Yo entrenaba en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid, en natación. Entrenaba con Javier Castañón, con el grupo de competición de deportistas sin discapacidad. Era el único con discapacidad que entrenaba allí. Y entonces, bueno, pues un día estábamos haciendo series y todos iban, pues lógicamente, con 2 piernas y 2 brazos, un poquito más rápido que yo, ¿no? Y entonces un momento que me dijo Javi, joder, Dani, que vas muy despacio, que te saca mucho tiempo, ¿quieres apretar un poco más? Y ya me quedé mirando y le dije, Javi, es que me falta una pierna. Y dice, joder, es que a mmí, claro, a mí se me olvida, llegas aquí, te tiras, estás y se me olvida. Entonces, bueno, con esto me refiero a que yo siempre me he integrado muy bien en todo, ¿no? Yo, en mi club de natación de pequeño me integré como uno más, competía con mi club como uno más, me he integrado en clubes de triatlón como uno más y siempre he estado
nunca, yo siempre he pensado que la inclusión tiene que venir primero desde nuestro lado, ¿no? Nosotros mismos somos los que tenemos que hacer por incluirnos, ser uno más de un grupo o de la sociedad, ¿no? Y luego que la sociedad ayude. También es verdad que mi discapacidad es una discapacidad fácil, no es complicada, ¿no? Pero tenemos que ser nosotros mismos los que tenemos que estar hacer por estar con esa inclusión que sea total y que al final pues que vivamos un mundo más igual y que todos seamos mucho más felices, ¿no? Muchas gracias, Dani. Hay que decirle a Eladio que nos debe una comida, a ver si que mueve dinero. Te quedamos ahí en Guadalajara. Yo también me apunto, me vengo desde Barcelona. Sí, te vienes de pues Barcelona. Mira, ahora que voy a recoger a los niños al cole, que me lo voy a encontrar, se lo voy a decir. Le voy a decir, oye, tenemos una comida pendiente con Siro. Sí, díselo, porque además yo lo quiero mucho y sé que el cariño es mutuo con Eladio, porque es una persona excepcional. Dani, muchas gracias. Sí, es una gran persona. Que tengo ganas de que comamos y que nos demos un abrazo. Adiós, Dani. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Adiós. Bueno, además, Dani, que Cristian estrena hoy nuestro programa patrocinado por CaixaBank. O sea que ese apoyo que le da. Un lujo tener un campeón olímpico. Tenerle a él y tener también a Israel, que nos ha explicado un poquito el plan ADOP, que me parece interesante de explicar porque no todo el mundo está al corriente de lo que está haciendo el Comité Paralímpico Español. Y bueno, y CaixaBank ahí ayudando a los deportistas paralímpicos en esos proyectos tan interesantes y que empiezan desde la base, desde esa primera piedra que están poniendo en ese proyecto que se llama Nuestra Próxima Estrella. Y a partir de ahí acompañarles a lo largo de todo su recorrido y toda su carrera deportiva. O sea que admirable, y me alegro muchísimo que en este primer capítulo hayamos tenido la oportunidad de hablar con estos dos campeones. Sí, efectivamente. Bueno, Cristian, para mí el niño siempre será el niño. Muchísimas gracias. Te he visto sudar, te he visto sufrir, te he visto como... Sí, bueno, porque ya sabes que soy muy autoexigente y entonces a la mínima que hay algo que no... Además, claro, mi discapacidad visual hace que las cosas tampoco me sean fáciles. Por eso yo estaba sufriendo, porque te veía ahí solo y digo, bueno, debe estar pasándolo fatal porque no puedo... No, pero ya tengo una solución que vamos a pactar con Rotoshop y ya la tengo clara, y no volverá a pasar seguro. Vale, bueno, perfecto. Nada, gracias por la paciencia. Nada, un abrazo, Cristian. Muchas gracias. Chao, gracias, adiós.